Pienso que de alguna manera, el, em, digamos que la perversión de la democracia entendida no ya como una forma de gobierno, es decir, como participación del pueblo en las decisiones políticas, que es algo plenamente deseable, naturalmente, y su conversión en un fundamento de gobierno, es decir, que la opinión de las mayorías, se convierte en sacrosanta ley sin ningún tipo de impedimento ni de respeto a una ley divina o a una ley humana, que inmediatamente pasan a considerarse escollos o impedimentos que permiten la libre expresión de nuestros deseos, ¿no? Yo creo que esta conversión de la democracia en un fundamento de gobierno, es decir, las mayorías pueden hacer lo que quieran, ha conducido, digamos, a una visión progresista, ya no solo de la historia, sino de la propia naturaleza humana, ¿no? En donde nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras pulsiones más aberrantes pueden encontrar un refrendo legal y convertirse, por lo tanto, en formas buenas de expresión de nuestra humanidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que explica lo que ha sucedido hace unos años. El otro día estaba viendo en YouTube una entrevista dentro de aquella maravillosa serie que hizo Soler Serrano a finales de los años 70, ya en plena democracia, una entrevista que le hace a Victoria Kent. Victoria Kent, como nuestros oyentes saben, fue una socialista, una mujer muy relevante en la época de la Segunda República, relevante y muy avanzada, ¿no? Y entonces se preguntaba concretamente sobre el feminismo, y ella abominaba de la deriva que en los años 70 estaba empezando a tener el feminismo, ¿no? Pero claro, lo estaba diciendo una feminista, lo estaba diciendo una mujer que había peleado por la igualdad de derechos y obligaciones de las mujeres en los años 30, ¿no? Claro, se había empezado a producir ya una aceleración de la historia que en estos últimos 40 años, desde que se hizo esa entrevista hasta hoy, pues ha cobrado una velocidad vertiginosa, ¿no? Y esto se debe, como digo, fundamentalmente a esta perversión democrática que ha pasado de ser una forma de gobierno a convertirse en un fundamento de gobierno. Claro, hemos sacralizado la democracia y le hemos llevado quizás más allá del lugar que le corresponde, ¿no? Porque, como bien comentaba, claro, las mayorías, eso lo digo yo, no siempre tienen razón, no siempre es, y no todo es opinable ni no todo es votable, ¿no? Bueno, sobre todo creo que desde el momento en que se introduce en las conciencias, en las almas, una visión progresista de la historia primero y después de la propia naturaleza humana, es que ya nada se puede parar. Porque desde el momento en que pues no sé, un feo quiere ser guapo, un tonto quiere ser listo, y encuentra la manera de que legalmente esto se imponga, de tal manera que el tonto pues puede seguir aprobando los cursos en la escuela, o el señor que se ve feo y con una barba horrorosa pues puede convertirse en una señora muy linda, sin sombra de vello en el cuerpo, pues desde ese momento ya todo se ha roto, ¿no? Es decir, ya la naturaleza humana ha sido absolutamente quebrada y por lo tanto al final el gobernante está para satisfacer las pulsiones que en cada momento se le vayan ocurriendo a sus gobernados, ¿no? Que se convierten naturalmente en rehenes de ese gobernante, porque ese gobernante les va a satisfacer en sus apetitos más lamentables o más sórdidos, ¿no? Yo creo que esta es la gran perturbación que se introduce en la historia humana y esta es la gran rebelión humana, ¿no? Es la gran rebelión humana, es un poco la culminación de esa desobediencia, ¿no? Originaria, que es el non serviam, ¿no? La rebelión contra los mandatos divinos. Yo creo que este es el corazón de nuestra época, que repito, en las últimas décadas pues ha cobrado una aceleración
pavorosa. Don Juan Manuel, ¿esto es exclusivo de España, yo llamaría desmoronamiento, o es un tema global que no solo afecta a nuestro país? Bueno, indudablemente, y más allá de que en España hayamos experimentado esta aceleración de una manera mucho más brusca, yo creo que indudablemente es un fenómeno global, ¿no? O al menos un fenómeno propio de la llamada civilización occidental, que es una civilización que se levanta sobre el vacío. Es una civilización que al renegar de la religión que la fundó, porque todas las religiones desde la noche de los tiempos se fundan en una religión y mueren cuando esa religión que las fundó entra en decadencia, pues la civilización occidental ha pretendido mantenerse abandonando la fe que la creó, ¿no? Y esto yo creo que ha generado la situación presente, ¿no? Que se percibe, yo me atrevería a decir, como digo, en todos los países occidentales, y que además pretende imponerse a otras formas de civilización que se resisten contra ello. En el seno de la civilización occidental existen pequeños núcleos de resistencia, pero son núcleos de resistencia que son sistemáticamente golpeados y triturados, ¿no? En nuestro país ya la resistencia se puede decir que es cuasi inexistente. En otros países, pues parece que es más relevante, ¿no? Pues hay países del este de Europa que no quieren comulgar con estas ruedas de molino, pero si están dentro de la Unión Europea son obligados a hacerlo en mayor o menor medida. Hay otros países que están fuera de la Unión Europea que también se resisten, pensemos en Rusia, y pues está esa gran pelea que en estos momentos se está debatiendo, ¿no? Que es los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América todavía como gran potencia dentro del mundo occidental, que ha sido en gran medida quien ha impulsado todas estas transformaciones, pero en donde ha habido una tímida reacción que, como vemos, pues inmediatamente el sistema, los medios de comunicación y digamos todas las fuerzas plutocráticas tratan de arruinar, ¿no? Tratan de vencer.